Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Por la misericordia de Dios damos gracias porque nos permite estar una vez más aquí en su casa para meditar en su bendita palabra de nuestro Dios. Voy a pedir que abran sus Biblias allí a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Y le vamos a dar lectura a este versículo y posteriormente estaremos poniendo todo en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Dice así su bendita palabra de nuestro Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bien, estas son las palabras del apóstol Pablo a los filipenses, diciéndole: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ahí en sus lugares, inclinen su rostro, vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, por la vida, por la salud, por el sustento, Señor, que hasta estos momentos, Señor, has provisto de nosotros, Señor, de la salud de nuestra familia, Señor. Gracias te damos, mi Dios, gracias, pero en esta hora te pedimos que seas con nosotros, mi Dios, para poder hablar tu palabra conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme, Señor, a lo que tú quieres que tengamos presente, Señor, en nuestros corazones. Gracias te damos por la oportunidad, Señor. Quita todo lo que nos puede estorbar, mi Dios, en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, diciéndoles solamente que os comportéis. Él pedía que los filipenses se comportaran como lo que es digno, en otras palabras, como ser merecedores del Evangelio de Cristo. Dice, sea que vaya a verlos o sea en mi ausencia, él quería escuchar las buenas noticias de los filipenses, que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Él quería saber que estuvieran firmes y que estuvieran unánimes, porque había de combatir, ¿verdad? Pero muchas veces no se puede combatir solo, sino con la ayuda de quien hemos creído. Y aquí en primera parte dice que quería escuchar de los filipenses que estén, ¿qué? Firmes. Y firmes es algo que no se mueve, es algo que es sólido, es algo que está firme. En este sentido, quiere decir, en el sentido que Pablo le decía a los filipenses, que no se dejaran mover ni por ellos mismos, ni por ninguna doctrina, ni por ningún pensamiento, por nada, sino únicamente por las enseñanzas de Cristo y su fe. Y vemos aquí también escrito ahí en el libro de los Efesios, carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 1, Pablo les escribía y les dice: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿Cuál era eso de andar digno? En la vocación con que fuisteis llamados, por la vocación. Si fuimos llamados para estar con Cristo, servir con Cristo, y las enseñanzas de Cristo deben de estar, ¿qué? En nosotros. Nos dice el segundo versículo de Efesios capítulo 4:2, con toda humildad
y mansedumbre, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que estar? Dice que debemos andar como es digno, como es llamada nuestra vocación, y que debemos estar firmes, y nada de eso nos debe mover, ningún pensamiento, ninguna filosofía, ninguna doctrina, nada, únicamente las enseñanzas de Cristo y su fe. Dice, estar firmes en un mismo espíritu, ¿verdad? En un mismo espíritu, unánimes. Y al estar unánimes es estar junto a alguien. ¿Cuál es? La fe, la confianza, las enseñanzas de Cristo, o sea, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es lo que debemos confiar nosotros. Por eso nos dice unánimes, unánimes. Y ahí mismo en el libro de los Efesios capítulo 4 versículo 3 dice, solicitando en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solicitando en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros, al ser cristianos, y en el momento que aceptamos genuinamente a Cristo, fuimos sellados con su Espíritu, y nos fue nosotros puesto el Espíritu Santo para que nos guiara en toda verdad. Y por eso nos dice, solicitando que guardemos la unidad del Espíritu, lo que nos fue dado en nosotros, lo que nos fue implantado en nosotros, pero para que nosotros estemos en ese vínculo y el Espíritu Santo en nosotros esté vivo, activo, enseñándonos a toda verdad, dice, en el vínculo de la paz. Siempre debemos estar en paz con nuestro Dios, en paz con Cristo, y por eso nos dice, en el vínculo de la paz. No podemos nosotros tener al Espíritu y tener otras ideas y tener otros pensamientos y tener otras doctrinas, porque no estamos en paz con nuestro Dios. Una vez que lo hemos conocido, tenemos que estar en paz, y su Espíritu en nosotros está ferviente para guiarnos en toda verdad. Y por eso ahí mismo en el versículo 4 dice, Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Vemos aquí en qué debemos estar unidos. ¿Por qué? Porque vemos que nos dice que combatiendo unánimes por la fe. El cristiano y no cristiano, la persona, todas las personas vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero nosotros que somos de Cristo debemos luchar no por nosotros mismos o por nuestra solos o por nuestros propios pensamientos o por nuestros propios medios, sino con lo que nos ha sellado, que es su Espíritu, estar unidos para poder hacerle frente a las adversidades que como cristianos tenemos. Y cuando dice combatiendo unánimes, no podemos luchar solos, sino la ayuda de nosotros es nuestra fe, es nuestra confianza en quien hemos creído, que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y que es Cristo. Ahora ya no estamos solos porque tenemos un Padre, tenemos un Espíritu en el cual nos guía a toda verdad. Entonces todas nuestras adversidades que nosotros tengamos como lucha, no podemos enfrentarlas solos, tenemos que tener aliado, tenemos que tener presente que nosotros no podemos vencer si no es por la ayuda de Dios, si no es por la ayuda de Cristo, si no es por nuestra fe, nuestra confianza que hemos puesto en Él. Por eso nos dice combatiendo, y el combatir es discutir, es luchar, es altercar.
Y muchas veces de estas formas pueden ser internas y externas, combatiendo muchas veces con uno mismo. Y cuando combate uno con uno mismo, el apóstol Pablo, vemos que él luchó por él en su ego, precisamente porque la primer lucha que tenemos el ser humano tiene o tenemos es nuestro yo. Por eso Pablo, reconociendo la debilidad que él era y que tenía como ser humano, podía él enaltecerse de lo que Dios había hecho en él. Por eso allí en segunda de los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, vemos ahí que nos muestra, dice, yo conozco a un hombre en Cristo, dice, hace 14 años, no sé si fue en cuerpo, no sé si fue en espíritu, dice, pero fue llevado hasta el tercer cielo y ahí se le mostró palabras inefables en las cuales al hombre no puede expresar, ¿verdad? Él era aquel hombre en el cual él estaba reconociendo que fue llevado, se le mostró, llegó hasta el tercer cielo, pero él no hablaba de eso ni se sentía orgulloso de eso. Por eso dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado, ¿qué? Un aguijón. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no me enaltezca yo. Pero vemos aquí y el apóstol Pablo y decía, 3 veces he rogado para que se me quite este aguijón, y la respuesta del Señor fue, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi gloria se perfecciona en tu debilidad. Aquí vemos, ¿verdad? Y esa es una de las luchas como cristianos que debemos enfrentar nosotros y cada uno de nosotros, que viene muchas veces estas luchas internas, el ego en el hombre, el quererse ser superior a los demás, porque Dios los usa, pero vemos que el apóstol Pablo le fue dado este aguijón y vemos que había rogado a Dios para que se le quitara y la respuesta le fue no, porque en su debilidad, en nuestra debilidad, es cuando nosotros reconocemos a quién, a nuestro Dios. Por eso mismo ahí en los Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Porque aquí vienen las luchas internas que hay, ¿verdad? Las luchas internas que tiene que pasar el ser humano cuando es llamado, pero muchas veces si no las detecta, muchas veces puede ver en ellos el orgullo, pero vemos que el orgullo ante Dios pues no prevalece, ¿verdad? Porque no es grato ante Dios, y esas luchas pues están venciendo, ¿qué? Al hombre. Pero por eso el apóstol Pablo le decía a los filipenses que quería que cuando él, sea que fuera presente o en su ausencia, quería escuchar buenas nuevas de aquel grupo de los filipenses, que estuvieran firmes en un mismo espíritu, ¿verdad? Firmes con esa confianza, con esa fe en nuestro Señor Jesucristo, para hacerle frente a las adversidades que se presentan. Y el apóstol Pablo, siendo un hombre usado por Dios, siendo un hombre en el cual hizo grandes cosas para Dios y fue llamado para el propósito que Dios tenía en él y fueron hechas, aún así él en el interior decía, ¿quién enferma y yo no? Porque muchas veces es nuestra lucha interna que tenemos. Pensamos que llegar al Evangelio somos invencibles, pensar que creen en el Evangelio nada nos va a pasar, pero el apóstol Pablo nos muestra y nos dice allí en segunda carta de los Corintios capítulo 11, versículo 29, decía, ¿quién enferma
y yo no enfermo. O sea, teniendo nosotros esta naturaleza humana, estamos expuestos a enfermarnos y viene la lucha en nosotros. Y decimos, bueno, muchas veces hay cristianos, se pueden decir cristianos, pero aceptan nada más lo bueno que viene del Señor, pero las adversidades no las aceptan y dicen, bueno, ¿cómo me pasa eso a mí si yo soy hijo de Dios? Pero se nos olvida que somos carne y que este cuerpo tiene un principio y tiene un fin, pero y así como se enferman aquellos que no tienen a Dios, también nosotros nos enfermamos, pero la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos en quién confiar, es que tenemos una fe, es que sabemos que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Y muchas veces se nos olvida esto, sea que vivamos o sea que moramos, ¿de quién somos? Del Señor. Entonces se nos olvidan estos principios. Por eso el apóstol Pablo le decía a los filipenses, sea en presencia o sea que en ausencia, dice, espero que sean que estén firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. ¿En quién? En el Evangelio, ¿verdad? Combatiendo. Y aquí viene la lucha, ¿verdad? Aquí viene la situación, pero el apóstol Pablo puede decir ahí mismo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, y dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, una noche, un día he estado en naufragio en alta mar. Y caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en los desiertos, peligro en el mar. Vemos el apóstol Pablo sufriendo estas cosas, pasando estas situaciones. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos lo dice. No nada más es que me conozcan, sino también hay que padecer por Él. Y vamos a ver esto. Por eso el apóstol Pablo escribía ahí en los Filipenses capítulo 1 versículo 28, decía esto el apóstol Pablo, decía, y en nada intimidaos por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Dice, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. En otras palabras, quería decir, no teman, no sean cobardes, no duden, porque todo esto es ciertamente para perdición. Pero vosotros, ¿quiénes se estaba refiriendo Pablo? Pero a vosotros, los que realmente hemos puesto la confianza en Dios, los que tenemos esa fe, dice, más para vosotros de salvación. Y esto no es de nosotros, sino de ¿quién dice? De Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Y el 29 dice, porque a vosotros os es concedido la causa de Cristo. Porque a vosotros, no todos, porque a vosotros. ¿Quiénes son? Los que permanecen firmes en Él, dice. No solo que creáis en Él. No nada más, si crees en Jesús, sí creo en Jesús. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pero también el apóstol Pablo decía, sino también que padezcáis por Él. ¿Por qué? Vemos el apóstol Pablo, cuántas veces los apóstoles no fueron encarcelados por hablar la palabra, ¿verdad? Por eso nada más es creer en Él, sino también dice que padezcamos por Él, que padezcamos por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto que en mí. Por eso les dice que debemos permanecer firmes, unidos en su espíritu, en la fe, para poder combatir y no ser intimidados por las pruebas y las luchas. Y nos dice
No solamente creer en Él, sino también debemos ¿de qué? Padecer. ¿Como quién? Como Pablo. Y también Jesús padeció porque fue a la cruz por nosotros. Y Pablo también padeció por hablar de Cristo. Y vemos aquí en el versículo de Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 11, lo que Pablo pasó del 25 en adelante, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del 25 en adelante. Vemos, hermanos, cómo Pablo sufrió. Por eso dice que debemos estar firmes, unidos en la fe. Porque si no tenemos esa fe, si no tenemos esa confianza, los conflictos, las luchas, ¿qué van a hacer de nosotros? Dice que son vínculos de perdición, nos van a derrotar. Pero los que somos llamados a ser dignos de Él, es para salvación. Hoy es día de oración, lunes, y podemos estar orando y decimos, bueno, no vemos claro en mi respuesta. Sabemos que Dios, sus respuestas siempre son de inmediato, pero también sus respuestas son sí, pero tardan, pero también sus respuestas son no, pero también sus respuestas son de esperar. Pero eso es la voluntad de Dios, no de nosotros. Lo que tenemos que permanecer es firmes, unidos en el vínculo de la fe, que es Cristo Jesús. En eso debemos permanecer. Así como Pablo decía, sea que vivamos o sea que moramos, ¿somos de quién? Del Señor. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, porque también su palabra dice, no nada más es que creáis en mí y que me conozcan, sino también padecer por Cristo. El apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses estas palabras, pero también en este tiempo es para nosotros, para que permanezcamos firmes en el vínculo de la fe, que es para salvación y no para perdición. Tenemos que permanecer firmes en un mismo espíritu, unánimes en la fe, que es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, que es Cristo que dio la vida por nosotros. Con esa fe y esa confianza debemos de seguir adelante, hermanos. Debemos de seguir adelante. También estas palabras es para nosotros, que permanezcamos firmes en fe, que permanezcamos firmes en las luchas, que permanezcamos firmes con esa confianza que nos dice el apóstol Pablo, y nada intimidaos por lo que se oponga, sea que de nuestro interior o sea del exterior. Hermanos, permanezcamos firmes. Es lo que el apóstol Pablo escribía a los filipenses. Bien, hermanos, es corta la reflexión, pero es profunda, porque debemos permanecer firmes en las pruebas y en las luchas, y cuando se vive esta situación pues no es tan fácil, porque es cuando vemos que la respuesta muchas veces de Dios no es como nosotros queremos. Puede venir el desánimo, hermanos. No se desanimen, permanezcamos firmes, porque el apóstol Pablo podía decir aquí que estas luchas son vínculo de perdición si nos vencen, pero si las vencemos es para salvación, y esto viene de Dios y no de nosotros, por medio de Cristo. Hermanos, este ha sido el mensaje, y que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a dar gracias, Señor. En esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos alientas. Gracias a Dios que vemos a través de tu palabra hombres fieles tuyos, Señor, tuvieron que sufrir, tuvieron que experimentar, pero ellos pudieron estar firmes a pesar de las luchas, a pesar de lo que habían pasado. Ellos no se movieron, ellos permanecieron firmes en su fe,
firmes en tu camino, firmes en obediencia a pesar de las pruebas y luchas. Ayuda a cada uno de nosotros, mi Dios, en cada una de sus pruebas, en cada una de sus luchas, darles esa confianza, esa fe, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues que Dios les bendiga y pronto estaremos reunidos como Cristo quiere.